interrumpa el sonido o la presentación, me avisa. Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Están todos bienvenidos a esta segunda sesión de la clase Espejo que hemos venido desarrollando de manera conjunta entre la Universidad Santo Tomás y la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En la sesión de hoy nos acompaña el profesor Henry Ortiz Anaya. Él es economista, magíster en economía y magíster en administración de empresas. Tiene amplias ¿Se le fue el sonido, doctor José? experiencia y actualmente es docente de la análisis, un análisis del contexto económico a nivel nacional e internacional. Profesor Henry, le damos a usted la bienvenida a esta clase espejo. Bueno, muchas gracias, doctor José. Primero que todo, ¿me están escuchando muy bien? Sí, señor, lo estamos escuchando. Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctor José. Bienvenidos todos a esta clase espejo. Gracias a la invitación del doctor José. Le agradezco muchísimo. Y vamos a presentar un contexto económico nacional e internacional. Para ello, la palabra contexto significa acontecimientos que han sucedido o que están sucediendo en este momento. Y he tomado como punto de partida para este contexto la pandemia del COVID-19. Muchos dirán, pero ya hablar de pandemia suena como muy retórico. Simplemente tomé este punto de partida porque considero que el COVID-19 dividió a los países y al mundo entero en un antes y en un después del COVID-19. ¿Y por qué lo llamo pospandemia del COVID-19? Porque aunque no se crea, todavía hay algunos efectos y los países se están recuperando de esas consecuencias funestas del COVID-19 en materia de política económica y en materia social. Ya prácticamente podemos decir que los países están saliendo de esas consecuencias funestas que trajo el COVID-19. Esperemos que esa experiencia tan funesta nos sirva para futuras pandemias, porque parece que van a venir muchas más pandemias que esperemos para este caso la OMC, la Organización Mundial de la Salud, pueda manejar mejor que la que manejó en el COVID-19, porque en parte se le echa la culpa a que la OMC, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no manejó muy bien esta pandemia. Entonces, por eso he tomado como punto de partida la pandemia del COVID-19. Y esperemos que la próxima pandemia esté bien lejos, o por lo menos pienso yo que el profesor Henry no va a vivirla. Tenemos un segundo contexto que es los precios del crudo. En este momento, debido a la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán, los precios del petróleo se han disparado por encima de los $100 el barril. Como tal, algunos países como el nuestro se benefician de ese aumento del precio, ya que vamos a recibir más dinero por la venta del crudo hacia los Estados Unidos. Esperemos aprovechar esa entrada de divisas a nuestro país, teniendo en cuenta que eh, está la olla raspada de los ingresos que en este momento cuenta Colombia y esperemos que sean utilizados muy bien esos precios del crudo, que, repito, en este momento está por encima de los $100 barril como consecuencia económica de la guerra Estados Unidos, Israel e Irán, la cual en este momento se encuentra en conversaciones. Esperemos que se logre de verdad una paz que el mundo necesita.
Otro contexto importante en este momento es el precio del dólar. Como sabemos, el dólar en este momento en Colombia ha bajado aproximadamente 3.650 pesos por dólar, lo que quiere decir que nuestra moneda se ha revaluado. Y lógicamente eso trae beneficios para algunos sectores, pero perjudica a otros sectores de la economía. En el caso del sector exportador, pues lógicamente se perjudica porque el dólar está bajo, pero el sector importador se beneficia porque ahora podemos importar materias primas, maquinaria y equipo a un precio mejor debido a que el dólar se encuentra bajo. También se beneficia de una u otra manera el sector turístico si quisiéramos viajar hacia los Estados Unidos, porque ahora nos cuesta menos un dólar, lo que podría ser que viajáramos hacia los estados en Estados Unidos, hacia Miami, hacia Orlando y hacia otros sitios turísticos. Como todo en la economía, pues hay sectores que se benefician y hay sectores que se perjudican. Pero lo cierto es que hacía mucho tiempo que no teníamos un dólar tan bajo como el que actualmente se tiene por diferentes razones. Inicialmente porque hay demasiado dólar en el mercado, lo que hace que eh, el precio baje. Algunas de esas razones por las cuales el dólar se encuentra devaluado, primero que todo por la guerra de Estados Unidos nuevamente, su participación también en los acuerdos entre con Israel e Irán, lo que hace que el dólar se devalúe. En segundo lugar, por la entrada de dólares producto de las remesas. En este momento las remesas de nuestro país están subiendo nuevamente, es decir, los ciudadanos connacionales que están viviendo fuera de Colombia y que están mandando dólares a nuestro país a sus familiares. Son varias las razones por las cuales el dólar está bajo. Y no podemos tapar tampoco el sol con un dedo. Son cosas que no se pueden tapar y es la cantidad de dólares que entran producto del narcotráfico o del dólar negro por actividades ilícitas. Y otras razones eh, que no hemos mencionado aquí por las cuales el dólar está devaluado. Esas son algunas de las razones. Doctor José, comprobar sonidos si me están escuchando. Perfecto. Muy bien. Otro contexto importante en este momento de los acontecimientos que están sucediendo es las políticas proteccionistas por parte de los Estados Unidos. Nunca hubiésemos pensado que el segundo gobierno de Trump, de un modelo globalizante, de un modelo abierto, fuéramos a pasar a unas políticas proteccionistas en donde Estados Unidos fija aranceles para todos los países del mundo, en especial para China, que es su principal competidor comercial. Pero lo hizo para todo el mundo y en medio de todo eso podemos ver que hemos sido beneficiados, pues en los aranceles que colocó para nosotros son de los más bajos. El problema radicó es que hemos pasado de un modelo liberal totalmente a un modelo proteccionista. Quizá que busque Estados Unidos con estas políticas proteccionistas, en especial para China, que abra sus empresas en territorio estadounidense directamente y genere empleo para las personas de Estados Unidos. Mm, no solamente en materia de aranceles fijó Trump a nivel del comercio internacional, sino que además fijó unas pautas en la Universidad de Harvard, en la cual fijó un porcentaje de chinos que estudiaran en Harvard, es decir, restringió la entrada de chinos a la Universidad de Harvard.
y otras políticas proteccionistas. Entonces, la gran pregunta es cómo de un momento a otro pasamos de un modelo globalizante, liberal, a un modelo proteccionista, que lógicamente por el efecto dominó perjudica a la mayoría, por no decir a todos los países del mundo. Podríamos ampliar este contexto, pero de cada uno vamos a hablar como una pequeña introducción que sé que es importante para las personas que están participando. El movimiento de las tasas de interés por parte del Banco Federal de los Estados Unidos es otro aspecto importante que influye, ya sea que las suba o ya sea que las baje en los demás países del mundo. Porque si el Banco Federal de los Estados Unidos aumenta o baja las tasas de interés, de una u otra manera, los demás países y sobre todo la inversión extranjera se beneficia o se perjudica, dependiendo de si la sube o si la baja. Bueno, este siguiente contexto del retiro de Inglaterra de la Unión Europea, que ya hace ratico sucedió, decide Inglaterra retirarse de la Unión Europea por razones básicamente económicas, en el sentido de que cada vez que un país de la Unión Europea tiene alguna crisis, países como Inglaterra tienen que entrar a resolverlas y entonces Inglaterra decide retirarse de la Unión Europea, cosa que de una u otra manera pues no es tan bueno para la Unión Europea. Eh, Internamente, el proceso de la paz total en Colombia, pues yo pienso que cada uno de los participantes tiene su idea de cómo ha sido el proceso de paz total en Colombia, pero sin ser atrevido podemos decir que la paz total en Colombia en este momento ha sido un fracaso, en donde lo que ha dado es que los grupos al margen de la ley se fortalezcan más y el gobierno ha sido, en otras palabras, muy flexible en ese proceso de paz total en Colombia. Quisiéramos que la paz en Colombia se dé, porque definitivamente un país en donde no hay paz, pues es posible que no haya ni crecimiento ni desarrollo económico. Además, la paz es importante para llamar nuevos inversionistas a nuestro país y para que los que están no se vayan a otros países a invertir su dinero. Nosotros vivimos de la inversión extranjera, no sé si afortunado o desafortunadamente, se lo dejo a cada participante, pero sí requerimos de que de verdad haya una verdadera paz en Colombia. Los últimos acontecimientos demuestran todo lo contrario, en especial en zonas como el Catatumbo, en zonas como Nariño y en diferentes zonas del país en donde los grupos al margen de la ley como el ELN, las FARC, el Clan del Golfo y muchos otros tienen su incidencia disputándose el territorio. Lo cierto es que necesitamos lograr una paz en Colombia si queremos que el país surja, crezca y se desarrolle. Entonces es importante lograr esa paz, porque de lo contrario la imagen que tenemos frente al mundo cada vez se va deteriorando más y sectores como por ejemplo el turismo se ven perjudicados porque nos tienen afuera como un país violento, en donde muchas veces en Estados Unidos se le dice a los conciudadanos que no visiten ciertas regiones de nuestro país. Entonces es importante tratar de lograr la paz en Colombia. Hay un contexto que, como siempre, nosotros sufrimos de amnesia y se nos olvidó la situación con Nicaragua. Recordemos que Nicaragua nos ha quitado parte de nuestro territorio y, como todo, sufrimos de amnesia, se olvidó, no sabemos en qué situación está, si definitivamente Nicaragua nos quitó esas riquezas tan importantes
de las islas de San Andrés y Providencia. Y como todo en Colombia, un hecho va tapando otro hecho y va tapando otro hecho. Y nos olvidamos de en este momento en qué situación estamos frente a Nicaragua. Entonces son hechos que, contextos, olvidamos, pero que son muy importantes para Colombia. Hay un aumento de la inflación en este momento en Colombia por diferentes razones. Quizá la número uno, eh, con mucho respeto, por el aumento del salario mínimo en un porcentaje tan alto, lo que representa un costo laboral para las empresas. Y entonces el Banco de la República toma la decisión de subir las tasas de interés en 100 puntos. El gobierno consideró que ese aumento es demasiado elevado y el ministro de Hacienda se retira de, de la junta directiva del Banco de la República, es decir, hay un divorcio entre el Estado y el Banco de la República. Y hoy, precisamente, hay una reunión del gobierno para tratar de cambiar las pautas del Banco de la República, en las cuales el doctor Leonardo Villar, como gerente del Banco de la República, se disculpa no poder participar de esa reunión. Lo cierto es que la autonomía que le dio la Constitución del 91 al Banco de la República para tomar decisiones en cuanto a la subida o la bajada de las tasas de interés es un hecho, digámoslo así, ilegal por la Constitución de 1991, lo que podría tomarse al ministro de Hacienda un desacato a la Constitución de 1991 para el manejo de la inflación por parte de la Junta Directiva del Banco de la República. Eh, lo que trata el Banco de la República es de eh, cuidar de que la capacidad de compra de los trabajadores con su salario pues alcance para comprar más bienes y servicios. Entonces, esperemos que pronto se resuelva ese divorcio en este momento entre el Banco de la República a la cabeza del doctor Leonardo Villar y el Estado a la cabeza de nuestro ministro de Hacienda como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Tenemos una nueva elección del Papa León XIV. No es para meterle religión en este momento, ni mucho menos, pero simplemente como cabeza importante de la Iglesia Católica le está pidiendo a los países desarrollados, especialmente a Estados Unidos y a Rusia, que por favor frenen las guerras que en este momento existen. Definitivamente en días pasados Trump le respondió al Papa diciéndole que se dedicara a rezar y que no se metiera en los asuntos políticos y económicos. Bueno, no sé, la reacción se la dejo a cada uno de los participantes en esta charla de la elección del nuevo Papa. Lo cierto es que lo que se busca es a través del líder católico que se logre, ojalá, una paz total, como la llamamos aquí en nuestro país. Bueno, muy bien. Una demanda agregada de la mayoría de los países del mundo, no digamos en decadencia, pero que se está perjudicando por los diferentes acontecimientos que hemos mencionado. En el caso colombiano, precisamente el gobierno no está de acuerdo con la subida de las tasas de interés porque en un momento determinado no se dinamiza la economía. Es decir, es probable que la demanda agregada caiga, producto de que la gente no va a tener acceso al crédito porque ahora va a estar más costosos los intereses para prestar dinero en el sistema financiero. El gobierno cree que ese aumento de las tasas de interés no va a contribuir para nada en el consumo, en especial de las familias,
y es probable que la economía no se dinamice, que los consumidores y las familias dejemos o dejen de adquirir electrodomésticos, televisores, vehículos, motocicletas, en fin, producto de esas tasas de interés, el gobierno piensa que la economía se desestimula, en especial en la demanda agregada. Un punto muy importante que el mundo debe tener en cuenta es el aumento del terrorismo, aunque no debemos ir tan lejos, porque en Colombia llevamos décadas sufriendo del terrorismo. Pero digamos que las Torres Gemelas, ¿no? Dirán muchos, pero a estas alturas de las Torres Gemelas, pues fue como una advertencia a los países para que se tomaran, digamos así, cuidados en el aumento del terrorismo. Nosotros en nuestro país podríamos decir que lo vivimos a diario con las burros bombas, con el collar bomba, con las motobombas, con, en fin, digamos que es el pan nuestro de todos los días. Pero, por ejemplo, acontecimientos como los que pasaron ayer en México, en donde en las pirámides una persona empezó a disparar a diestra y siniestra y en la cual cayó una colombiana herida, pero si no estoy mal, una niña también herida, creo que murió. Son aspectos en los cuales los gobiernos del mundo deben tomar decisiones en cuanto al terrorismo. El gobierno de Ecuador, por ejemplo, toma medidas con respecto a Colombia, fijando también aranceles altos, producto de, según el presidente de Ecuador, de que Colombia no salvaguarda sus fronteras, lo que hace que los grupos al margen de la ley estén sufriendo de esos grupos en territorio ecuatoriano. Y en este momento hay una problemática en materia de comercio internacional relacionada con este terrorismo, en donde el presidente de Ecuador dice, bueno, si Colombia no cuida sus fronteras y nos están perjudicando los grupos al margen de la ley, pues nos vemos abocados a tomar otras medidas, en este caso de tipo arancelario, en el comercio internacional. Entonces, me parece que es momento de tener más presente el terrorismo. Recordemos también que el fin de semana pasado, una persona con cuestiones mentales en Estados Unidos mató a sus 8 hijos. ¿Sí? Entonces, aunque no lo podemos llamar directamente terrorismo porque no atentó, digamos, contra un personaje muy importante o contra algún eh, organización, pero sí debemos saber que la parte mental forma parte ahora de las políticas públicas de los gobiernos. Entramos al cáncer de la economía colombiana y de muchos países, la corrupción. La corrupción en lo personal es el cáncer de la economía colombiana. Es el único cáncer que el profesor Henry conoce que no ha hecho metástasis y que está demorado en hacer metástasis y que por el contrario sigue en aumento en nuestro país. Si, como dijo alguien, si el gobierno luchara fuerte contra la corrupción, es probable que no necesitaríamos reformas tributarias porque recaudaríamos el doble o el triple de dinero que una reforma tributaria. Entonces se requiere una lucha fuerte por parte del Estado contra la corrupción. Tenemos un estatuto anticorrupción muy bueno, pero es letra muerta, porque las leyes existen, pero no lo ponemos en práctica. Necesitamos que las IAS, la Procuraduría,
la Fiscalía, la Contraloría, de verdad se pongan la camiseta para luchar contra la corrupción. Entonces, esperemos, como lo dije al comienzo, que este contexto haga pronto metástasis para que este cáncer de la economía colombiana definitivamente se minimice. Como dijo un expresidente de Colombia, es importante tratar de minimizar la corrupción. Bueno, eh, y repito, me parece muy acertado eh, que se luche fuerte contra la corrupción y que con ella no hagamos reformas tributarias, sino que por el contrario recaudaríamos mucho más dinero que una reforma tributaria. Bueno, muy bien. Doctor José, ¿cómo estamos con el sonido? Muy bien, se Ah, escucha bueno, perfecto. perfecto. Bueno, muy bien, gracias, doctor José. Los acuerdos del medio ambiente. Para ninguno es un secreto que definitivamente el cambio climático que estamos viviendo en este momento es conciencia de todos los países del mundo. Todos estamos sufriendo de las consecuencias de este cambio climático. En este momento, por ejemplo, en Colombia, las lluvias son fuertes con sus respectivos estragos que está haciendo. Por lo menos aquí en Santander hay varios pueblos que están totalmente inundados. Eh, en este momento estamos en un fuerte sol y más tarde en tremendo aguacero, lo que trae consecuencias para la salud. Eh, y los expertos dicen que el segundo semestre, a partir de agosto, va a venir un verano fuerte hasta enero del 2027. Esperemos que eso no sea así. Y lo cierto es que debemos tomar conciencia cada uno de nosotros, incluyéndome, para cuidar el medio ambiente. Como dicen por ahí, doctor José, no quiero el medio ambiente, lo quiero completo. Me parece una frase como excelente. No queremos el medio ambiente, sino lo queremos completo. Pero necesitamos que todos los países del mundo se pongan las camisetas y contribuyan a, al mantenimiento de este medio ambiente. Trump, que se supone que es el líder para estos aspectos, y resulta que se retiró de esta cumbre de países del medio ambiente. Bueno, lo cierto es que debemos, para concluir este contexto, tomar medidas relacionadas con el medio ambiente. Como ya lo habíamos dicho, las medidas arancelarias por parte de Estados Unidos, de un modelo liberal a un modelo proteccionista, lo que perjudica de una u otra manera a todos los países del mundo, o dicen algunos entendidos que China se ve más beneficiado con esas medidas arancelarias, porque China entonces va a empezar, como todos los países del mundo, a buscar nuevos mercados para llevar sus productos. Lo cierto es que de la noche a la mañana, la primera potencia mundial pasa de un modelo liberal a un modelo proteccionista. La desaceleración de las economías de la mayor parte del mundo, el crecimiento del PIB de de la mayoría de los países del mundo no es tan bueno. Puede que algunos países estén creciendo, pero no al mismo ritmo que crecían antes. China, por ejemplo, que ha tenido crecimientos muy altos del 8, del 9, del 10%, hoy está creciendo al 6%. El DANE saca la cifra de crecimiento de nuestro país en este momento y en este momento la economía colombiana está creciendo al 1.5%. Aspiramos a 31 de diciembre del 2026 crecer por encima del 2. Esperemos que así sea, porque necesitamos que nuestra economía crezca, que el PIB esté por encima del 3, del 4, del 5. Complicado. Pero por lo menos que lleguemos por encima del 2 a diciembre del 2026.
Como les digo, el DANE acaba de sacar la cifra de crecimiento del PIB colombiano y estamos creciendo en este momento al 1.5%. Por eso la desaceleración de las economías, aunque hay algunas economías que están creciendo. Por ejemplo, se le tiene mucha fe a los famosos BRICS, al grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, que quieren nuevamente tomar fuerza, ¿sí? El grupo de los BRICS. Bueno, esperemos que a futuro este grupo lidere las economías del mundo, que en un momento dado tuvieron crecimientos del PIB bastante grandes. Los famosos BRICS, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica. Bueno, muy bien. Otro contexto importante es la situación de la economía venezolana. Recordemos que en otros tiempos pasados, nuestro principal socio comercial era Venezuela. Debido a razones que se conocen muy bien, no vale tampoco la pena mencionar, eh, cambia de un modelo capitalista a un modelo socialista con el difunto Chávez y luego con Maduro. Esperemos que en este momento eh, se empiecen a reanudar las relaciones comerciales con Venezuela, porque la vecindad es muy importante. De todas maneras, ya se están reactivando paulatinamente con la nueva presidente y con los acuerdos con que está llegando con el presidente Trump, pero eso va a requerir muchos años y seguramente a pasos lentos que esperemos se logren pronto y que esa crisis venezolana se supere y, ¿por qué no, vuelva a ser nuestro socio comercial, que es muy importante? La situación económica de Brasil, aunque Brasil ya empieza a salir de esa situación económica con el presidente Lula da Silva. En días pasados hubo reunión de los líderes socialistas y se consideró al presidente de Brasil como el líder de ese socialismo, pero se requiere de un socialismo democrático y participativo para que de verdad los países socialistas surjan y salgan adelante. La semana pasada creo que fue la reunión de los líderes de estos países en donde participó el presidente Petro. De todas maneras, ya ha estado creciendo Brasil con relación a su expresidente Bolsonaro, quien fue condenado eh, por azonadas cuando se eligió al nuevo presidente, pero de una u otra manera, Lula da Silva ha hecho que la economía de Brasil surja. Bueno, conflicto económico entre Estados Unidos y China, pero conflicto comercial desde el punto de vista comercial. Algunos entendidos dicen que esas medidas arancelarias y proteccionistas van a beneficiar más a China que a los mismos Estados Unidos. Esperemos en qué termina todo esto, pero lo cierto es que el conflicto entre estos dos grandes, por el efecto dominó, perjudica a todos los países del mundo. Tan es así que el gobierno Petro ha entrado en el camino de la seda, es decir, a negociar con China en materia de comercio internacional. Bueno, muy bien. Elecciones, digámoslo así, de nuevo presidente en Colombia, es decir, las que se acercan. En este momento nos encontramos en un ciclo político. Recordemos que la economía tiene unos ciclos, ciclos de recesión, ciclos de depresión, ciclos de auge, crecimiento, pero también hay un ciclo político. Y en este momento nos encontramos en un ciclo político preguntándonos quién va a ser el próximo presidente a a portas de elegir en Colombia. Si seguirá la izquierda gobernando o si nuevamente vuelve la derecha. Eso genera incertidumbre en este momento. Los inversionistas quizá
están esperando un poquito para saber quién es el nuevo presidente para poder hacer sus inversiones. Por eso las elecciones de nuevo presidente en Colombia y ese ciclo político de una u otra manera genera expectativas a futuro en la economía colombiana. Entonces, es muy importante tener en cuenta este ciclo político. ¿Seguirá la izquierda? ¿Seguirá la derecha? ¿O quién seguirá? Esperemos qué sucede en mayo, que es la elección del nuevo presidente en Colombia. La guerra Rusia-Ucrania, ya con todo respeto, casi ni se menciona por los medios de comunicación, pero la tenemos ahí. Todos los países del mundo se perjudicaron con esta guerra de una u otra manera, incluyendo a Colombia, que tenía unas relaciones con ambos países, en especial con Ucrania, en materia sobre todo del sector primario de la economía. Y se le debe dar una solución pronta a esta guerra Rusia-Ucrania que ya lleva demasiado tiempo. Como ya lo comentamos, el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República, criticado por el gobierno Petro a través de su ministro de Hacienda. Esperemos que esas relaciones y esas asperezas pronto se solucionen para beneficio de la economía colombiana. Un problema grave de todos los países del mundo y que nosotros en este momento lo vivimos, y es los problemas migratorios. Para el caso colombiano, de las personas venezolanas que llegan a nuestro país, generando una serie de problemas, sobre todo de tipo social, que son muy conocidas por ustedes. Eh, Estados Unidos sí que sufre más este problema migratorio de los que quieren tener el sueño americano. Eh, y todos sabemos que la migración trae una serie de problemas de tipo social. Los gobiernos deben sacar dinero de donde no lo tienen para poderle prestar servicios de salud, de educación a estas personas. España decide, España decide darle papeles a las personas que tienen más de ciertos años ya de residentes y arreglarle los papeles. Toma esa medida y esperemos que en el caso colombiano, pues se tomen medidas y políticas migratorias que ayuden en especial a las personas que vienen de Venezuela. La inflación, como dijimos, en este momento va en aumento. El Banco de la República trata de controlar la inflación. No está demasiado alta si la comparamos con otros países, pero es lo que precisamente tratamos de cuidarnos de que la inflación no se convierta en 2 dígitos, sino que la sigamos manteniendo en un dígito. Eh, Pienso que la inflación en un dígito todavía es manejable. Tenemos problemas de desempleo, aunque el DANE dice que el desempleo también está en un solo dígito, pero la informalidad en la mayoría de las ciudades intermedias sobrepasa el 50%, entonces podemos decir que hay una contradicción entre esa cifra de desempleo de un dígito y esa informalidad que existe en las principales ciudades del país, en especial, especialmente que sobrepasan el 50%. Eh, la inseguridad, no solamente la que generan los grupos al margen de la ley, como el ELN, las FARC y los demás grupos, sino la inseguridad que tenemos también en nuestras ciudades. El pasado fin de semana mataron a un estudiante que salía de la universidad en un minuto en una de las estaciones de Transmilenio por robarle el celular, simplemente por mencionar alguno, que es
el pan nuestro de todos los días, incluyendo nuestra ciudad bonita, Bucaramanga. Entonces es necesario tomar medidas por parte del Estado en materia de inseguridad. Y repito, no solo la de los grupos al margen de la ley, sino la que se está gestando en estas ciudades intermedias, por el robo de un celular, por la cartera, por lo que sea. Otro de los problemas graves de nuestro país es la deuda pública. La olla está raspada. Digamos que no ha habido como una conciencia por parte del Estado para minimizar el gasto público y se está pensando el gobierno Petro en una nueva reforma tributaria a partir del año 2027 para presentarla ahorita en el año 2026 ante el Congreso de la República para tener más ingresos, ¿no? Más ingresos en los departamentos, las alcaldías están raspadas, entonces se requiere platica. Cada vez nos endeudamos más con los organismos internacionales o con la emisión de bonos, títulos, valores de deuda pública, lo cual hay que tener cuidado para que no entremos en un dificult de esa deuda pública y ojalá que en un momento dado cesemos los pagos, que eso no vaya a suceder. Y nuevamente, pues el último contexto, es urgente que se solucione esa guerra de Estados Unidos, Israel e Irán. Entonces es importante. Pueden haber muchos otros acontecimientos o contextos que no he mencionado aquí, pero en términos generales he tratado, doctor José, de reunir los principales acontecimientos o contextos a nivel económico, político y social, nacional e internacional. Espero que la charla haya sido de su agrado y cualquier pregunta, con mucho gusto, mi doctor José. Muchas gracias. Profesor Henry, muchísimas gracias por ese contexto que nos acaba de brindar en términos nacionales e internacionales. Quedan abiertos los micrófonos para los estudiantes si tienen preguntas. A Bueno, mí para sí me ese doctor. gustaría, a mí sí me gustaría de pronto, profesor Henry, ya teniendo en cuenta ese panorama y ese contexto que nos acaba de presentar, ¿cuáles serían para usted, en términos prospectivos, esos posibles escenarios en los cuales se deba trazar una agenda estratégica para insertarse, pues, en términos de que es una incertidumbre total, en su opinión? Bueno, muchas gracias, doctor José, primero que todo por la invitación que usted me hizo. Me parece que esperemos que no sea la primera, sino que vengan muchas más. Y pienso que para el caso colombiano, lo primero que necesitamos es lograr de verdad una verdadera paz. Yo pienso que en un escenario en donde no hay paz, difícil que la economía colombiana crezca y se desarrolle. Entonces, considero que ese primer escenario es la paz en Colombia. Si hablamos ya de un escenario a nivel internacional, es urgente que cesen las dos guerras que están sucediendo en este momento, para beneficio del mundo entero, que es Rusia, Ucrania y Estados Unidos, Israel e Irán. Entonces, me parece que esos dos escenarios son claves si de ahí queremos partir para que las economías del mundo crezcan y se desarrollen. Un segundo escenario, la unión de todos los países para luchar contra flagelos, como perunión de todos, contra flagelos del narcotráfico, que también de una u otra manera están perjudicando
todas las economías del mundo, en especial la economía colombiana, que se está viendo muy perjudicada por el narcotráfico. Una tercera es que haya unas políticas públicas en donde de verdad se unan los diferentes partidos de izquierda, de derecha, de centro, para beneficio de toda la comunidad. Porque mientras haya esos disgustos y esas peleas digámoslo así, de color de centro, de izquierda, pues eso va a perjudicar la economía colombiana. Debemos también, como un cuarto escenario, doctor José, minimizar el gasto público. Es importante que el gasto público, como lo decía usted mismo ayer, doctor José, sea racional, sea eficiente, usted ayer lo dijo en su charla, para beneficio de todo el mundo. Y lógicamente cuando se resuelven problemas de narcotráfico, problemas de paz total, pues estamos logrando una mejor seguridad en nuestro país. Muchas gracias, doctor José. No, muchas gracias a usted, profesor Henry. Tenemos una pregunta de parte de Carmen Yesenia Moreno. Con mucho gusto. Buenas tardes. Yo Buenas quería tardes. preguntarle al señor Henry, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro hogar, desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestro municipio para contribuir con el mejoramiento de la economía colombiana? Bueno, muy bien. Pues muy buena su pregunta, Carmen Yesenia, muy amplia. ¿Qué podríamos desde nuestra casa para mejorar la economía colombiana? Mm, Tal y como estás planteando la pregunta, me parece que lo primero que tenemos que hacer cada uno de nosotros es formar valores en el núcleo de la sociedad. ¿Y cuál es el núcleo de la sociedad? La familia. Y si formamos valores en la familia, es probable que estemos contribuyendo a, a un mejor bienestar, a una mejor economía, porque en este momento pienso que muchos de esos valores se han perdido y por eso, digámoslo así, estamos como estamos. Entonces, teniendo en cuenta de que el núcleo de la sociedad es la familia, y si formamos buenos valores en la familia, seguramente todo lo demás va a fluir por sí solo y va a estar mejor. Cuando hay valores, hay paz, hay, digámoslo así, mejor coordinación, las cosas fluyen mejor, necesitamos una buena educación, porque la educación es clave para que un país crezca y se desarrolle. Necesitamos una mejor conciencia del gasto público, pero como su merced lo dice, desde nuestras familias, desde nuestros pueblos, desde nuestras ciudades, debemos formar gente de bien para el bien común, para el bien de todo el mundo. Entonces, me parece que esa sería como la clave. Harold tiene la palabra. Harold Stewart Pacheco. Buenas tardes, Henry y José. Según el DANE, el departamento administrativo, sí, el DANE, se muestra un avance en el mercado laboral, disminuyendo la tasa de desempleo. Haciendo que llamémoslo así, haya un crecimiento en la economía. Como qué estrategias o políticas se pueden implementar para seguir disminuyendo esta tasa de desempleo y que siga creciendo la economía colombiana. Bueno, muy bien. Excelente pregunta también, porque el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas dice que el desempleo está en un dígito,
aproximadamente del 9%. Lo único, como lo decía en la charla, es que hay una contradicción entre tener un desempleo en el 9% y una informalidad en las principales ciudades por encima del 50%. Pero bueno, no pensemos en eso, sino qué estrategias se pueden realizar para que podamos bajar esa tasa de desempleo. Hay varias estrategias. Por ejemplo, en este momento, cuando yo les mencioné el ciclo político, ustedes saben que ha habido una contratación por parte de los diferentes candidatos de gente que van a contribuir al desarrollo de esas elecciones. Seguramente si el DANE tomara como medida en este momento, es probable que el desempleo haya bajado más, producto de que ha habido una contratación de personal para este ciclo político. Digamos que esas temporadas o esas estaciones o ese ciclo político hacen que la tasa de desempleo surja. Necesitamos, por otra parte, incentivar a las empresas mediante políticas públicas para la contratación de personal, o sea, que contraten más personal. Con todo respeto, por ejemplo, se me ocurre aspectos tributarios, pero que realmente se vea que las empresas responden a, digamos, a esos aspectos tributarios para que contraten gente. Un ejemplo, solamente es un ejemplo. Bajar, por ejemplo, el impuesto de renta a las empresas, pero con el compromiso, yo no estoy diciendo que empecemos a rebajarle a las empresas el impuesto de renta, sino es una política, pero con el compromiso de que ellas realmente contraten más gente. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer para que los gobiernos y las empresas generen más empleo? Una articulación Estado, empresas y universidades para que a través de proyectos que sean viables generemos emprendedores como ustedes los aquí presentes para que creen su propia empresa y ustedes generen empleo para sus conciudadanos colombianos. Me parece que esa política es muy buena. El emprenderismo está muy de moda, de tal manera que en lo posible ustedes como estudiantes, ya sea de la Universidad Santo Tomás, de cualquier una universidad, de la UAD, crean su propia empresa y generen empleo para tratar de fomentar más empleo y disminuir el desempleo. Pero pueden haber muchas otras alternativas. El mismo cooperativismo que realmente preste la función que debe prestar para que genere empleo. Hay muchas políticas. Su pregunta es muy buena. Como para complementar un poco lo que el profesor Henry Ortiz nos acaba de mencionar y uniendo de alguna manera las preguntas anteriores, sí me gustaría como hacer un aporte que sintetizara un concepto que se me viene a la cabeza y es la sustitución del consumo en términos de las importaciones. Es decir, como decía Carmen Yesenia, cómo desde nuestros hogares podemos contribuir al crecimiento económico de nuestro país y pues la variable fundamental dentro de los hogares que participa en el Producto Interno Bruto es el consumo. Entonces, si nosotros hacemos una sustitución del consumo de productos importados, básicamente estamos aportando de manera directa al crecimiento de nuestra economía, porque pues cuando revisamos las cifras, sabemos que nuestra balanza comercial es negativa porque nuestras importaciones son mayores que las exportaciones. Entonces, finalmente, ahí tendríamos la posibilidad de sumar de manera positiva y no de sumar de manera negativa cada vez que consumimos productos importados. Y eso sería una política que trazaríamos desde los hogares
que nos aportaría a lo que Harold Stewart nos estaba mencionando con relación al tema de empleo. Claro, debemos consumir bienes y servicios que satisfagan nuestras necesidades, bienes y servicios que cumplan nuestras expectativas, bienes y servicios que tengan las calidades que nosotros queremos, necesitamos y por las cuales estamos dispuestos a pagar. No necesariamente es comprar cualquier producto porque es un producto nacional, porque es un producto elaborado en nuestro país, sino que nosotros también debemos generar esas condiciones de la oferta en términos de las calidades que se necesitan, pues para que esas industrias también sean competitivas en los mercados internacionales. Finalmente, si nosotros como demandantes de los bienes y de los servicios no exigimos productos de calidad, no exigimos servicios de calidad, pues esas empresas finalmente van a entregar cualquier cosa al mercado porque es lo que los consumidores están comprando. En tanto que si encuentran una demanda que exige productos y servicios con unas características específicas, esenciales, pues desde luego van a ser mucho más competitivos en un mercado internacional. Entonces, nosotros como consumidores también podemos aportar en términos de la selección de productos nacionales, pero que esos productos nacionales cumplan con las condiciones y las exigencias que nosotros necesitamos y por las cuales estamos dispuestos a pagar. ¿Qué Sí, opina, profesor Henry? me parece muy importante y el doctor José me acaba de acordar, pienso yo, para sintetizar, que debemos ser muy nacionalistas, regionalistas, o sea, comprar nuestros productos, apoyar nuestros productos, porque de verdad es muy importante. Entonces me parece que el aporte del doctor José es básico. Apoyar nuestra economía, nuestros productos, para así poder crecer y desarrollarnos. Me parece muy bien, doctor José. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? De todas maneras, muy agradecido, doctor José, por la invitación y esperemos que pronto nos volvamos a ver. Claro que sí, profesor Henry. En nombre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, le damos las gracias al profesor Henry Ortiz, al programa de Economía, también al Observatorio Socioeconómico, que fue quien nos abrió las puertas pues, para trabajar de manera conjunta y articulada entre las dos universidades. Y claramente, este es un primer paso para todo lo que vamos a poder construir de manera conjunta. Muchas gracias nuevamente y una feliz tarde, profesor Henry, y muchas gracias al Observatorio Socioeconómico. A usted, doctor José, muchas gracias y muchas gracias a los participantes. Espero que nos veamos pronto nuevamente. Que esté muy bien, doctor José. Gracias. Feliz tarde. Que estén muy bien.